Televidentes, el gobierno nacional ha ratificado su compromiso de lucha contra la corrupción. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el mayor desafío continúa siendo, sin lugar a dudas, la recuperación de recursos y bienes. Para abordar este y otros temas, nos acompaña esta mañana el abogado Nicolás Isa en su calidad de director general del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y estar aquí. Nicolás, ¿a cuánto asciende la cifra de los dineros y bienes recuperados de la corrupción que hoy están bajo la administración de Inmobiliar? Bueno, buenos días, un saludo a todos. Como es de conocimiento público, se han recuperado ya aproximadamente 18 millones de dólares. Esto tiene que ver con propiedades y también con dineros que, como se sabe, pues en su momento aparecieron en cuentas que no debían de estar ahí y que el Estado ha logrado recuperarlos. Independientemente de eso, pues obviamente se sigue trabajando para tratar de continuar con esta labor. Se han hecho convenios a nivel internacional y se siguen pues avanzando con distintos casos que han venido dándose en este aspecto. Ahora, vamos un poquito más allá. Diversos sectores hablan de varias cifras. Unos dicen que el valor de los dineros desviados producto de la corrupción durante los 10 años del correísmo es de 35.000 millones de dólares. Otros hablan de 70.000 millones de dólares. ¿Cuál es la cifra que de manera oficial maneja el gobierno nacional y a la cual seguramente usted ha tenido acceso? Bueno, realmente desde Inmobiliar nosotros no manejamos esos datos realmente, pero hay que siempre basarse en fuentes oficiales, en este caso en la Secretaría de la Corrupción, Anticorrupción, que es el ente que se encarga realmente de hacer todo este tipo de averiguaciones. Nosotros recibimos, en este caso, los bienes. Si usted recordará, hace unos pocos meses existió una rueda de prensa donde nosotros ya pondremos a la venta todas estas propiedades para justamente lograr recuperar. 18.5 millones son los que en este momento se han logrado recuperar y están bajo la administración de Inmobiliar. Ahora, ¿no le parece un poco contraproducente? Y esto basándome en cifras que fueron proporcionadas en este mismo espacio informativo por la señora secretaria anticorrupción, Dora Ordóñez, que existen apenas 18.5 millones versus en sentencia ya 100 millones de dólares que podrían devolverse al Estado ecuatoriano, 100 millones de dólares en sentencia por la falta de un mandamiento de ejecución de juez. A ver, lo que pasa es que en el Estado no existe medidas jurídicas más rápidas. Recuerde que cuando existe cualquier tipo de incautación, en un tema de bienes, sobre todo inmuebles, hay que esperar una sentencia y esa sentencia es la que hace que recién en ese momento se pueda proceder a la venta o al remate de este tipo de propiedades, a diferencia de los bienes inmuebles, donde en ese tipo de casos sí se puede tener, por ejemplo, un vehículo, venderlo y cuando los jueces se pronuncien finalmente, si es que la sentencia obviamente es a favor del Estado, ya la venta se ha realizado, pero si es a favor, en este caso del acusado, se devolvería el dinero. Debería pasar algo similar en temas de bienes inmuebles, ya que esto genera al Estado costos de administración, de mantenimiento, cuando lo que debería hacer es podérselos vender inmediatamente después de los 90 días, como sucede en el caso de los bienes muebles. Por eso se lo preguntaba, en su calidad de abogado y como conocedor de temas de derecho, ahí estaría entonces el detalle en donde se produce ese retraso para poder ir con mayor celeridad y recuperar esos recursos y bienes. De alguna manera sí, porque si bien es cierto no se puede adelantar criterios y hay que presumir de la inocencia de cualquier ciudadano, generalmente cuando ya sea un tipo de incautación es porque existen varios elementos que obviamente así lo indican. Hablemos de casos de narcotráfico, por ejemplo. Generalmente durante el proceso se logra probar que eso ha existido, esos bienes pasan al Estado, pero pueden transcurrir de 3 a 5 años y es justamente ahí donde se generan los inconvenientes. Ok, vamos con el tema de las subastas. ¿Cuánto se ha recuperado? Hablemos de cuántas subastas se han hecho desde su administración y en lo que va principalmente del 2019 en propiedades, terrenos y vehículos. Sí. Bueno, siempre la meta fue llegar a 107 millones de dólares. Nosotros tenemos ya más de 120 millones recaudados entre propiedades como terrenos, oficinas, vehículos, entre otras cosas, cumpliendo así la disposición presidencial, pero lógicamente nosotros continuamos trabajando en el tema de subastas. Este 5 de diciembre tendremos una nueva subasta con oficinas, con otras propiedades que sumarán aproximadamente $1 millón más en recaudación
y la aspiración es, obviamente, pues continuar con esta recaudación de estos bienes improductivos que al final generan reactivación de la economía y que se pueda, pues, la empresa privada invertir en este tipo de propiedades que no estaban siendo utilizadas. ¿Qué hay que hacer para poder participar en esa subasta del 5 de diciembre? Bueno, nosotros hemos publicado en todos los medios de comunicación, tienen que ingresar a la página, inscribirse, y es una subasta pública donde siempre están presentes todos los medios y la persona que ofrezca más será la que pueda obtener este tipo de propiedades. Particularmente, ¿qué es lo que se va a subastar en este 5 de diciembre? En esta oportunidad tenemos una oficina en el edificio de la Previsora, tenemos terrenos en la vía San Borondón y también oficinas en el centro de la ciudad de Guayaquil. ¿En cuánto está valorado todo eso y cuánto se aspira a recaudar? Aproximadamente en $1 millón y siempre se termina incrementando un 20% del valor inicial. ¿Qué es lo que tiene más acogida? ¿La subasta de propiedades, terrenos solares o la subasta de vehículos de alta gama? Bueno, hemos tenido un poco de todo. Los terrenos siempre son más, tienen más demanda por parte de las personas. Sí, porque generalmente los compran para temas inmobiliarios, para temas de poder construir bodegas, entre otro tipo de cosas. Entonces eso nos ha ayudado a que también exista el interés y bueno, hemos tratado de ser transparentes en el tema de la subasta, que todos puedan acceder, que no sea algo que no sea público, es decir, realmente quien puede obtener un terreno es el que paga más. Ahora, ¿hay algún requisito en particular para poder acceder y participar de las subastas que son públicas? Requisitos generales, copia de cédula, un cheque de garantía del 10% del valor de la propiedad como una muestra de seriedad de interés y luego de eso ya la subasta. Una vez que se ofrecen los valores y que gana ya un adjudicatario, tienen 6 meses para poder pagar y también financiamiento por medio del Banco del Pacífico. Ahora, usted ha dicho a propósito del tema de subasta, de estos bienes improductivos que bien pueden generar recursos para el Estado, que tanto los necesita para atender sobre todo el área social. ¿Aplica también por parte de Inmobiliar la monetización de otros bienes como por ejemplo, el Banco del Pacífico o como por ejemplo las telecomunicaciones u otro tipo de empresas o eso no está a cargo de Inmobiliar? No, eso no está a cargo de nosotros. Obviamente son distintos mecanismos económicos que permiten tener flujos, generar ingresos, pero en ese caso puntual nosotros no estamos a cargo de esa parte. Ahora, aparte de esa subasta del 5, ¿tienen programada alguna otra actividad en este mes de diciembre como Inmobiliar en materia de subasta? No, esta sería la última de este año, pero obviamente existe una planificación para el próximo año donde vamos a tener, a seguir teniendo subastas con otras propiedades. Hay que recordar que nos siguen llegando propiedades del Banco Central y nosotros cada vez que las recibimos hacemos nuevas subastas. A grosso modo, ¿tienen ya un cálculo o un estimado de cuánto tienen en vehículos, de cuánto tienen en propiedades, de cuánto tienen en oficinas o terrenos? De lo vendido sí, de lo ingresado no, porque cada mes vamos actualizando nuestra base de datos. 120 millones aproximadamente, un poco más, 123 millones de Oiga, dólares. y ya que hemos tocado temas económicos, usted es parte del gobierno nacional. En la Asamblea Nacional reposa un nuevo proyecto de reforma tributaria que el gobierno intenta por todos los medios sea finalmente aprobado y no archivado, como ocurrió con la Ley de Crecimiento Económico. ¿Por qué la importancia, y esto le pregunto a un representante del gobierno, de que esa ley sea finalmente aprobada? ¿Qué puede ganar o qué puede perder el Ecuador en el escenario de que se apruebe o no? Claro, bueno, hay que recordar que siempre las demandas ciudadanas van creciendo, hay más demanda por parte de todos nosotros al Estado como tal, que es el administrador de los bienes públicos y en este caso también de los recursos económicos de un país. Entonces es obvio que siempre que se da una ley, lo ideal sería que no exista y que no haya ningún tipo de ley donde exista una carga impositiva. Pero es justamente ahí donde también se deben dar beneficios y en este caso, en esta ley en particular, solo por citar ciertos ejemplos, existen incentivos para el emprendimiento, existe para el sector agrícola que maquinaria de hasta 300 caballos ya no paguen IVA, en temas de salud como temas relacionados a diabetes, etcétera, que sea con IVA cero. No se está incrementando de ninguna manera el IVA, que era una de las alternativas que siempre se puede manejar en una reforma tributaria. Entonces lo que se ha hecho un poco es, obviamente, garantizar el ingreso de recursos para el Estado, que sean redistribuidos entre la sociedad, pero a su vez también permitir que las personas, a la vez de que existe esto y que no está tocando obviamente a las grandes mayorías, estamos hablando de empresas que tienen facturación de $1 millón hacia arriba
anual, etcétera, puedan pues obviamente también tener beneficios. No obstante, una de las objeciones o observaciones de expertos en temas económicos, yo no lo soy, es que el Estado debe achicarse todavía más. Hay que reducirse, dice, y por allí no ven tampoco, si bien es cierto, algo se ha hecho, dicen que falta hacer mucho más. En el caso de inmobiliar, ¿ustedes se han reducido, se han achicado? Nos hemos reducido más del 30%. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en esa parte, pero lógicamente siempre va a haber, porque también hay que ser claros, ¿no? A veces somos contradictorios. Por un lado queremos reducción, pero cuando le decimos a ciertos sectores, ok, vamos a ayudar a comenzar por ustedes, o tienen que colaborar en esa reducción, no, entonces ya no queremos reducción. Entonces siempre hay que ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Entonces es lo que siempre hemos dicho, no sé cómo estemos en el tiempo para terminar, pero para sacar el país adelante, lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿qué voy a poner yo, qué voy a sacrificar yo para hacerlo? Porque si no se queda en un simple discurso, pues cuando se lo quiere aplicar, la gente ya no lo quiere cumplir. En el caso de inmobiliar, ustedes sí se han sacrificado. Por supuesto, también. Tenemos que tener una reducción importante en presupuesto, hemos hecho ciertas iniciativas para reducir gastos, entre otras cosas. Bueno, el tiempo de la entrevista ha concluido. Creo que hemos abordado rápidamente en estos 10 minutos al menos aquellos temas más relevantes. Éxitos en esa subasta. Gracias. Amigos televidentes, hemos tenido con nosotros la presencia del abogado Nicolás Isa, director general de Inmobiliar. Prepárense, pues hacia una próxima subasta el 5 de diciembre, pública y transparente, donde se subastarán oficinas y terrenos. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.